como su nombre lo indica, yo puedo amplificar señales o puedo realizar operaciones. La clase pasada habíamos hablado del inversor, del no inversor y habíamos hecho unos ejercicios como taller. Vamos a seguir con las configuraciones del amplificador operacional y esta vez se trata de una configuración que se llama seguidor unitario. ¿En qué consiste este seguidor unitario? En que yo tengo por este lado, por mi entrada, por mi entrada que es la inversora, por el lado menos, tengo una retroalimentación hacia la salida y el lado más tengo mi tierra con el voltaje 1. Aquí se aplica el voltaje, aquí tengo una fuente de voltaje y ese voltaje está referenciado a tierra, ¿no? Eso es importante indicar. No es que tengo conectado a tierra, sino que aquí este voltaje, que es V1, obviamente se refleja aquí V1 y por la característica del amplificador operacional, recuerden que tiene una alta impedancia, ¿sí? Una impedancia muy alta. El V1 también se refleja acá. Y obviamente como aquí yo no tengo ningún elemento eléctrico como alguna resistencia, capacitor o inductor, simplemente es un corto circuito, pues aquí tengo V1. Entonces, es obviamente lo que voy a tener a la salida, que es V sub 0, es igual a V1. En esta figura, pues en el diagrama se muestra justamente esta parte, ¿no? Que VI tiene una caída de cero porque como la corriente es muy pequeña, no hay caída de voltaje y este voltaje se traslada acá, ¿no? Tenemos el mismo potencial y V sub 0 es igual a V sub 1. El OPAM también sirve para realizar operaciones matemáticas entre señales eléctricas, para aplicaciones electrónicas, para aplicaciones de telecomunicaciones, para aplicaciones de control. Cuando yo quiero sumar señales en cualquier proceso de control, a mí me interesa ver cuál es la suma de n señales. Esta configuración se limita a mostrar tres voltajes, pero no tiene límite. Yo puedo seguir sumando señales con un voltaje de entrada y una resistencia de entrada. En este caso, yo tengo B1, B2 y B3, que son señales de voltaje que están pasando a través de R1, R2 y R3, y aquí tengo RF. Es muy parecida a la configuración del amplificador inversor, con la novedad que tengo más señales de voltaje conectados a la entrada inversora. La fórmula de B sub 0 está indicada acá. Entonces, B sub 0 va a ser igual a menos RF sobre R1 por B1 más RF sobre R2 por B2 más RF sobre R3 por B3. Entonces, van a ser la suma de cada señal amplificada y la amplificación va a depender de los valores de las resistencias, ¿no?, que se vayan a configurar para este tipo de señal. Entonces yo puedo sumar señales en CD, o sea, en corriente directa o en AC, etcétera. O puedo combinar señales, ¿no?
Más adelante vamos a hacer un ejercicio para que quede completamente clarificado. Vamos a deducir también esa fórmula, de dónde sale esa fórmula, es muy sencillo. Y con eso vamos a encontrar una respuesta numérica a un problema que se va a plantear y desarrollar para que quede clara la explicación de cómo sumar utilizando un amplificador. Entonces, esta es una aplicación muy común, muy utilizada para la adición de sumas. Como en el caso del sumador, o sea, yo puedo sumar y también yo puedo hacer operaciones del cálculo diferencial, ¿sí? Pues hasta ahora solamente habíamos utilizado elementos que son resistores, que se colocan a la entrada y a la salida, pero si yo cambio unos resistores, el que va a retroalimentar, y utilizo un elemento que es el capacitor, ¿sí? Esa conexión o esa configuración se llama configuración integrador. O sea, cuando yo retroalimento mi entrada con mi salida y utilizo un capacitor, ese resultado va a resultar una integración. Recordemos los conceptos, eso habíamos hablado en la primera clase de XC, ¿no? Este XC se llama la reactancia capacitiva, ¿sí? Y la reactancia capacitiva es igual a 1 sobre 2 pi frecuencia por la capacitancia ya propia del capacitor, el elemento capacitor. Esto de aquí, estos tres elementos es W. Entonces la impedancia capacitiva también se la puede representar así. Y JW, ¿por qué J? Porque esto es la notación compleja de las impedancias, ¿no? Entonces un JWC, porque la impedancia tiene, digamos, un lado, o en el diagrama fasorial es un lado real, que es la resistencia, donde se gasta la potencia, y un lado imaginario, por decirlo así, donde tenemos la reactancia, que puede ser reactancia capacitiva o puede ser reactancia inductiva. Ahora, utilizamos una herramienta que es la transformada de Laplace, ¿sí? La transformada de Laplace de alguna función de t, y que va a salir una función que va a depender de S. ¿Esto qué significa? Que las ecuaciones que están en el dominio del tiempo las llevamos al dominio de la frecuencia con el único objetivo de que sea una ecuación lineal. Si nosotros trabajamos en el dominio del tiempo, tendremos forzosamente que trabajar con ecuaciones diferenciales, lo cual hace más compleja la operación y la idea es hacerla más sencilla. Entonces, precisamente para eso sirve la transformada de Laplace en los circuitos eléctricos. Se lleva al dominio de la frecuencia y listo. Entonces, y en realidad S es igual a JW, ¿no? O sea, es igual a J 2 pi F. Eso es S. Ahora, si la señal no tiene frecuencia, la frecuencia es cero, simplemente no existe. Eso de allí no es que se hace cero, sino que no lo tomo en cuenta y voy a tener una capacitancia que no, o una reactancia que no va a depender de la frecuencia. Eso vamos a ver un problema. Ahora, las corrientes que se van a formar en el circuito, utilizando la ley de Ohm,
¿sí? Es igual al B1 sobre R, pero por el lado de externo va a ser igual a B sub 0 sobre la impedancia, pero la impedancia es la reactancia capacitiva, y aquí lo único que hago es reemplazar valores, y tengo un valor de corriente que es menos SCB sub 0. Aquí tenemos la configuración: un voltaje de entrada, una R, y un capacitor en la retroalimentación entre la entrada inversora y la salida. Y la fórmula que yo puedo utilizar en términos de la frecuencia es esta: la relación entre B sub 0 y B sub 1 es igual a menos 1 sobre SCR. ¿Sí? Entonces, si quiero saber B sub 0, simplemente tengo que despejar de esa fórmula. Ahora, para poder ya mostrar las respuestas, ahí yo la resuelvo, ¿no? Pero siempre tengo que volver al dominio del tiempo. No la puedo dejar expresada en el dominio de la frecuencia, porque yo tengo que expresarla en el dominio del tiempo. Para resolver, utilizo Laplace, pero yo tengo que regresar y hacer una transformada inversa de Laplace para expresar a B sub 0 de t, que va a ser igual a menos 1 sobre RC, que esto sería como una constante, ¿no? ¿Verdad? Y aquí tenemos la integral de la señal de entrada por un dt. Entonces, esa fórmula yo también la puedo utilizar directamente en varios casos. Cuando quiero trabajar directamente en el dominio del tiempo, porque sé que B1 es una función en el dominio del tiempo sencilla de realizar, ¿no? Yo puedo combinar estas funciones que he encontrado ahora de esta forma. Yo puedo tener tres señales, ¿sí? Y lo que voy a hacer ahora es una suma de integrales. O sea, yo voy a tener la integral de cada una de estas señales sumadas. Aquí tenemos ya un ejemplo con valores. Y aquí es algo muy importante recalcar para la resolución de problemas. Siempre ustedes tienen que recordar que todo cálculo está o tiene que ser hecho en el sistema internacional. Es decir, todo tenemos que reducir a la unidad base, por ejemplo, como el voltio, el amperio, el ohm, eh, etcétera, y el faradio, ¿sí? Porque es peligroso trabajar, o no es recomendable trabajar, si nosotros no tomamos en cuenta las denominaciones de la resistencia. Por ejemplo, aquí tenemos 200 kiloohms, 100 kiloohms, y aquí tenemos 1 mega. Entonces, o todo lo llevamos a kilo ohm, o todo lo llevamos a megas, o todo lo llevamos a ohms, que es lo más recomendable, llevar todo ohm, porque cuando tenemos todo kilo, se va a simplificar y no va a haber problema. Pero aquí tenemos un problema si no tomamos en cuenta las unidades. El resultado va a salir diferente. Entonces, tenemos que estandarizar eso y trabajar todo en ohmios, perdón, y en el capacitor en faradios. A menos de que todas las resistencias estén en mega, entonces, o todas las resistencias estén en kilos, pero una que ya varíe, que no esté, que no sea igual en la denominación, esa va a afectar el resultado y no van a llegar a la respuesta correcta.
Esta simbología que tenemos aquí en este lado, cuando ustedes vean este símbolo, es lo mismo que esto, ¿no? Son dos cosas iguales. Entonces, ustedes ven algún problema con este gráfico, ¿qué significa? Que yo estoy integrando tres señales, ¿sí? Que es B1, B2 y B3, pero, también tenemos una relación directa, ahí escribimos entre R y C, 5, 10 y 1. Esto es lo que significa. Entonces, este es el coeficiente de la integración que tengo que utilizar para sumar las integrales. También tenemos la configuración para hacer un diferenciador, o sea, para derivar, ¿verdad? Una fórmula, aquí la está dando ya, el texto, y es asimismo una constante menos RC por la derivada de la entrada con respecto al tiempo. Y aquí el único cambio que vemos es la posición de C, ¿no? Ya no está en la retroalimentación, sino que está en la entrada. Cuando yo pongo un capacitor en la entrada y un resistor en la retroalimentación, lo que estoy haciendo es derivar la señal de entrada. Vamos a resolverlo. Vamos a resolverlo. Bien, tenemos este planteamiento del problema. El problema muestra la configuración del amplificador operacional. Inmediatamente me doy cuenta de que mi entrada positiva está aterrizada. Entonces significa que lo que yo voy a obtener va a ser por la entrada inversora, o sea, voy a tener un signo menos, va a ser negativa la respuesta de por sí, pero no lo puedo asegurar porque tampoco conozco el signo de los voltajes de entrada, ¿no? Sin embargo, aquí ya los tengo, que son positivos, entonces de hecho la respuesta va a salir una respuesta negativa. Ahora, eh, ¿cómo sin yo aprenderme la fórmula de memoria, siempre puedo deducir cuál sería la respuesta conociendo las características principales del amplificador operacional? La primera característica es que yo tengo conectado entre estas dos entradas una impedancia sumamente alta, ¿sí? Pero están conectadas. Y si yo tengo tierra en este lado, aquí también voy a tener una tierra, pero eso se llama la tierra virtual, ¿no? Entonces aquí yo le voy a señalar con una flechita que voy a tener una tierra virtual, ¿sí? Y esto me va a permitir aprovechar al máximo esta característica del amplificador operacional, porque al tener esto, yo puedo escribir lo siguiente. Yo puedo decir que aquí, en este punto, todo va a estar aterrizado, o sea, ya está referenciado a tierra. Entonces, por la ley de Ohm, B1 sería igual a una corriente. Aquí voy a tener una corriente I1, aquí voy a tener una corriente I2 y aquí voy a tener una corriente I3. El voltaje 1 o la entrada va a ser igual a la corriente I1 por la resistencia de entrada. Yo puedo decir que el voltaje número 2 va a ser igual a la corriente I2 por la resistencia de entrada número 2. Y yo puedo decir que el voltaje de entrada 3 va a ser igual a la corriente 3 por la resistencia 3. Si yo lo veo por el lado de B sub 0, ¿sí? Entonces tengo acá que viene una corriente que la voy a llamar I. Yo puedo escribir que B sub 0 entonces
como esta corriente está en el otro sentido, ¿sí? Yo puedo decir, es una corriente en otro sentido, menos I por RF. ¿Por qué puedo hacer esto? Por la tierra virtual. ¿Sí? No están a tierra, pero tienen una tierra virtual, porque es de muy, muy poco voltaje que se pierde allí, y yo puedo asumir esto inmediatamente. Eso por un lado, aquí yo tengo mi ecuación, todo esto son mis ecuaciones de voltaje, ¿sí? Aplicando la ley de Ohm. Ahora voy a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff, y yo puedo decir que eh, I va a ser igual a la suma de I1 más I2 más I3. ¿Por qué? Porque aquí tengo un nodo y la ley de corriente de Kirchhoff dice que la sumatoria de todas las corrientes en un nodo es igual a cero. Entonces, I más la I, que es la corriente que va a pasar por el RF final, va a ser la composición de las tres corrientes, de I1 más 2 e I3. Entonces, yo puedo despejar de aquí y, ¿sí? Sería igual, o sea, de esta fórmula que vemos aquí en primer lugar, puedo despejar y reemplazarla acá, ¿no? Entonces, si yo despejo, sería I sería igual a B sub 0 sobre RF, pero negativo, ¿no? Menos B sub 0 sobre RF. Y 1, despejando, sería igual a B1 para R1 más I2, despejando, B2 para R2 y más I3, que sería igual a B3 dividido para R3. Entonces, B sub 0 va a ser igual a menos RF por B1 dividido para R1 más B2 dividido para R2 más B3 dividido para R3. Entonces, ya llegando a la deducción de esta fórmula, lo único que tengo que hacer en este momento es reemplazar valores, todos esos valores son conocidos. Ese valor nos da el problema. Entonces yo puedo decir que B sub 0 va a ser igual a menos RF, busco RF, es 1 mega. ¿Sí? Yo puedo omitir la simbología porque de omega, porque así lo manifiesto en el problema. Todas las resistencias las voy a llevar a megas. Aquí tenemos B1 que está en voltios, entonces 1 voltio sobre R1. Ojo, R1 está en kilo ohmios, entonces tengo que llevarlo a megas. Entonces sería 0.5 mega más 2 voltios, que es B2 dividido para R2. R2 es 1 mega, 1, más B3, que es 3 voltios, dividido para R3, que es 1 mega nuevamente. ¿Sí? Entonces se me simplifican todas las unidades de los megas, ¿verdad? El factor común. Y voy a tener que B sub 0, este término 1 dividido para 0.5 es igual a 2 voltios, más 2 voltios 4, más 3, 7 por menos 1. La respuesta es menos 7 voltios. Ok, vamos con el otro problema, que es un problema de integración. Nuevamente, no tengo por qué aprenderme las fórmulas de memoria. Yo puedo tener una guía, ustedes de hecho pueden tener un resumen con las configuraciones de los amplificadores y las fórmulas, pero yo no me he memorizado nada. Simplemente yo voy a ver la configuración y deducir cómo se resuelve el problema teniendo en cuenta las características principales del op-amp. Nuevamente,
aquí lo que voy a tener es una tierra virtual. No es la tierra, es una tierra virtual, porque este más es el que me está llevando este nivel de potencial aquí, ¿sí? Nuevamente, por aquí no voy a tener corriente, por aquí no hay corriente, que eso es una ventaja porque no va a haber eh, este voltaje que se presenta aquí, se llama el VI, ¿no? VI es cero o es muy parecido a cero. Entonces tengo esta tierra virtual y yo nuevamente puedo aplicar solo la ley de Ohm. Entonces B1, que está aquí obviamente va a haber una corriente que va a estar hacia tierra y esta corriente de acá también va a venir hacia tierra o la dibujo en el otro sentido. Yo puedo dibujarlo también en estos sentidos. Sé que puede tener una circulación opuesta. Entonces B sub 0 siempre va a tener un signo negativo en este caso, por lo que está en la entrada inversora. Entonces B1 es igual, voy a poner una corriente solamente porque no tengo otra derivación, va a ser igual a I por R, y B sub 0 va a ser igual a también menos I por Z, ¿sí? Z es el nombre correcto que le deberíamos dar a cualquier cosa que se opone a la corriente que no sea un resistor. Y recordemos que Z es igual a la raíz cuadrada de R al cuadrado más X al cuadrado. Y recordemos que X al cuadrado, que es la reactancia, es igual a XL menos XC. X, perdón. Vamos a borrar esto de aquí. Okay. Como no tengo presencia de R en esta parte de aquí, ¿no? Esto es Z. El Z que le estoy mostrando aquí siempre va a ser igual a esto de aquí. R es 0 y XL es 0. Entonces Z es igual a la raíz cuadrada de menos XC al cuadrado. Entonces Z es igual a XC. Y XC es igual a 1 sobre 2 pi f c. O simplemente aquí, todo esto de aquí, el W, 1 sobre WC. Aquí la J para denotar que es el lado de la reactancia. Entonces, aquí y aplicando la transformada de Laplace, esto es nada más ser igual a 1 sobre SC. Entonces, volviendo acá, es igual a menos I por 1 sobre SC. Ese es de sub 0. Nuevamente escribo la fórmula, voy a escribirlo por acá. B sub 0 es igual a, y reemplazo el valor de I, esta fórmula, está aquí reemplazo, despejo I, y si despejo de aquí I va a ser igual a B1 sobre R por 1 sobre S0. Entonces B sub 0 va a ser igual a 1 sobre menos 1, perdón, menos aquí, menos RC por BU. Si yo bueno, entonces ahí tengo estas funciones. Lo que ocurre aquí es que B1 no va a variar en el tiempo, entonces la respuesta que vaya ya no importa, o sea, no voy a tener en el dominio de la frecuencia, no se va a dar, entonces simplemente yo utilizo esta fórmula menos, y siempre que
B1 sea DC, ¿no? Y constante en el tiempo, puede ser DC y puede estar variando en el tiempo. Yo aplico esta fórmula aquí. Entonces, simplemente aquí voy a reemplazar los valores y voy a aplicar mi consejo. Entonces, 1 mega es 1 por 10 a la 6 ohms por un microfaradio es igual a 1 por 10 a la menos 6 faradios por 1 voltio, ¿no? Que es B1. Y aquí está lo importante de llevar toda notación científica o a la unidad base, porque yo puedo hacer esto de aquí. 10 a la 6 por 10 a la menos 6 es igual a 1. ¿Sí? Entonces abajo me queda solo 1. Y 1 y 2 para 1 es 1 por 1, 1. B sub 0 es igual a 1 voltio. Perdón, a menos 1 voltio. B sub 0 es igual a menos 1 voltio.